En este segundo vídeo del tema 6 lo que vamos a hacer es definir qué ecuaciones van a regir el problema en el caso de deformación plana. Qué ecuaciones vamos a utilizar para resolver este tipo de problemas que nos aparecen en el caso de deformación plana. Entonces, en el caso de deformación plana, recordamos que como definimos el estado de deformación plana es a partir de las deformaciones, evidentemente. Entonces tenemos deformaciones en el plano xy, epsilon x, epsilon y gamma xy, que no son nulas, y el resto de deformaciones van a ser cero. En concreto la deformación epsilon z es igual a cero, que es lo que diferencia este caso de deformación plana del caso de tensión plana. ¿Cuál sería el campo de desplazamientos, por lo tanto? Pues vamos a tener un desplazamiento en dirección u, en dirección x que llamamos u y en dirección y que llamamos v, que van a depender de las coordenadas x e y únicamente, y el desplazamiento en dirección z va a ser 0. Las ecuaciones de compatibilidad, si la deformación en dirección z es 0, pues se reducen únicamente a esta ecuación de compatibilidad, que es la que vamos a utilizar para resolver el problema elástico en este caso. Y en las ecuaciones de equilibrio interno, lo que tenemos es que lo que vamos a incluir es que la derivada de sigma z es igual a 0. ¿Por qué? Porque aunque en el estado de deformación plana pueda aparecer una tensión en dirección z, va a ser constante, va a ser uniforme. Entonces la tercera ecuación de equilibrio interno se simplifica precisamente porque esa derivada es igual a 0. ¿Qué tenemos entonces en el campo de tensiones? El campo de tensiones lo podemos obtener a partir de las leyes de Hooke generalizadas. Entonces, sabiendo que la deformación en dirección z es igual a 0, podemos obtener el valor de sigma z en función de sigma x y de sigma y. Y entonces, como veis aquí, el valor de sigma z no tiene por qué ser 0, es igual al coeficiente de Poisson multiplicado por la suma de sigma x más sigma y. Evidentemente puede ser 0, si sigma x y sigma y son iguales pero de sentido contrario puede ser 0, pero como regla general no va a ser 0 la tensión en dirección z. ¿Qué condiciones de contorno podemos aplicar? Bueno, pues primero vamos a ver las condiciones de contorno en la superficie lateral. Entonces, en esta superficie podemos definir las condiciones de contorno que queramos en dirección x y en dirección y, u y v, los vectores u y v los valores de u y de v los podemos definir en este contorno, y la deformación, el desplazamiento en dirección z, pues siempre va a ser 0. ¿Qué condiciones de contorno podemos aplicar en el caso de las fuerzas? Pues exactamente lo mismo, podemos aplicar cargas, pero esas cargas van a tener que estar comprendidas en el plano XY, no van a tener componente en dirección Z, porque el problema no puede depender de la dirección Z. ¿Y qué condiciones de contorno podemos aplicar en los extremos, en las caras, digamos que perpendiculares a la directriz de este sólido? Pues en desplazamientos vamos a imponer que el desplazamiento en dirección z sea igual a 0, por eso la deformación es igual a 0, y sí que nos pueden aparecer fuerzas en dirección z, la tensión sigma z en los extremos, pues evidentemente no tiene por qué ser 0, como regla general será distinta de 0 para impedir ese desplazamiento. Bueno, ¿cómo resolvemos entonces el problema elástico en este caso? Pues recordar que teníamos dos vías. El primer caso es la formulación en desplazamientos, con lo que obteníamos las ecuaciones de Navier. Entonces, ¿cómo hacíamos esto? Recordar que utilizamos las ecuaciones constitutivas, en concreto las ecuaciones de Lamé, en las cuales expresamos las tensiones en función de las deformaciones. Estas las metemos dentro de las ecuaciones de equilibrio interno, de modo que tenemos las ecuaciones de equilibrio interno expresadas no en función de las tensiones, sino en función de las deformaciones. Si aquí introducimos las definiciones del componente del tensor de deformaciones, cambiamos esas deformaciones por desplazamientos, y entonces tenemos las ecuaciones de equilibrio interno en desplazamientos. Esto naturalmente en el caso de deformación plana se simplifica con respecto del caso general que vimos en el tema anterior de elasticidad tridimensional. Aquí vemos las ecuaciones de Lamé, que en este caso solamente utilizamos tres ecuaciones de Lamé, las introducimos dentro de las únicas dos ecuaciones de equilibrio interno que vamos a utilizar. A su vez, esas
Esas deformaciones las sustituimos por las derivadas de los desplazamientos, utilizando las definiciones del tensor de deformaciones, y obtenemos estas ecuaciones de equilibrio interno que ahora están expresadas en función de los desplazamientos, que como veis pues es una simplificación de las que vimos en el tema anterior del caso de elasticidad tridimensional. La otra forma de llegar a la solución del problema elástico que vimos era utilizar la formulación en tensiones, que eran las ecuaciones de Michel y Beltrami. Entonces, en este caso lo que hacemos es, utilizamos como ecuaciones constitutivas las leyes de Hooke generalizadas, que nos expresan las deformaciones en función de las tensiones, y las metemos en las ecuaciones de compatibilidad. De modo que tenemos las ecuaciones de compatibilidad expresadas no en función de las deformaciones, sino de las tensiones. Y utilizamos ahora las ecuaciones de equilibrio interno, que definen en las que tenemos una relación entre las derivadas de las tensiones y las fuerzas de volumen. Y de ese modo llegamos a las ecuaciones de Michel-Beltrami. Entonces aquí tenemos cómo se llega a eso en el caso de deformación plana. Leyes de Hooke generalizadas, esas leyes de Hooke generalizadas ahora utilizamos 4, tenemos la deformación en dirección z, aunque sea igual a 0, la consideramos, y eso lo metemos en la ecuación de compatibilidad, de modo que en lugar de tener derivadas de las deformaciones, lo que tenemos ahí son las tensiones. Y además en las ecuaciones de equilibrio interno tenemos esta relación entre las derivadas de las tensiones. Manipulando esto podemos llegar a esta ecuación general, que sería la ecuación de Michel en el caso de deformación plana. Si las fuerzas de volumen fuesen igual a 0, pues tendríamos la ecuación de Beltrami. Bueno, pues de esta forma, como veis, se simplifican las ecuaciones, toda esta solución general al problema elástico se simplifica bastante cuando estamos en un problema de elasticidad bidimensional. En este caso lo hemos visto para el caso de deformación plana, y en el próximo vídeo vamos a ver algo similar para el caso de tensión plana.